Vamos a ver un tema nuevo, relativamente nuevo. Algo de ello ya habíamos manejado. Bueno, vamos compartiendo por acá. Vamos abajo. Verá, yo quiero hacerle acuerdo, recordarle de alguna forma que cuando nosotros vimos al inicio de este semestre, digamos, de esta clase, pues vimos algunas unidades de concentración, ¿no? Magnitudes, unidades de concentración. Perdón, unidades de medición, perdón, de medida, no de concentración. Entre estas unidades de medida, entre las 7 que indica el sistema internacional, que son las básicas, una figuraba por ahí, y es la que se refiere a la cantidad de sustancia. Esta cantidad de sustancia se la cuantifica o se la maneja, se la cuantifica, ¿no? Con la unidad llamada mol. ¿Ya? Esto es importante, entonces, mire, fíjese que es tan importante que está presente en las 7 magnitudes según del sistema internacional, la mol. ¿Por qué voy a dar este tema? ¿Por qué la importancia? Porque, repito, cuando nosotros hablemos de soluciones, no faltará la solución molar, por ejemplo, o que le diga que la concentración es 0.5 molar o 0.5 mol sobre litro. Entonces, primero hay que entender esto, ¿no? Para esto yo voy a hablarles de la relación masa-mol, ¿ya? Ojo con esto, entonces. ¿A qué me refiero? Verán, cuando usted tiene la mol como tal, esto es algo curioso. Esta magnitud, esta unidad más bien, no es medible directamente. Es decir, yo le digo, Roberto, en el método dice que necesitamos 0.5 mol de sulfato cúprico. Necesitamos 0.5 mol de sulfato cúprico. Entonces, esta mol no es medible directamente, ¿no? Como yo dijera, por ejemplo, si yo le digo, señor William Montserrat, yo le digo, necesitamos 1.5 kilogramos de sulfato cúprico. William, cómo mide esos 1.5 kilogramos? ¿En qué los mide? ¿En qué los mediría usted? Bueno, se mediría en una balanza, ¿no es cierto? Es igual en el método dice, verifique que la temperatura se encuentre a 20 grados centígrados. Pues usted tendrá el termómetro, obviamente, ¿no? Ya, a eso es a lo que voy. Pero si le dicen 0.5 mol, 1.5 mol, o sea, no existe un aparato, un equipo que le mida directamente la mol, ¿ya? Pero lo que sí existe es una relación, ¿ya? La cual la vamos a llamar desde ahora en adelante masa molar. Masa molar. Esta masa molar se encuentra tabulada. Tabulada para cada elemento, pero ¿qué quiero decir tabulado? Es decir, que se encuentra ya descrito. ¿Esto en dónde? En la tabla periódica. ¿Ya? ¿Es la masa atómica? Sí, es la misma, pero visto desde otro punto de vista, digámoslo así. ¿Ya? Esta masa molar también, cuando yo hable de un átomo o de un elemento solo, a esto le llamaremos masa o peso atómico. Es lo mismo. Voy a utilizar el término peso porque yo me he dado cuenta en los libros, son más los antiguos, se sigue utilizando, ¿no? Es muy común que le salga peso atómico. Por ahí uno que otro le dice masa.
Pero recordemos, aunque sabemos que la masa y el peso no es lo mismo, al hablar del mismo planeta Tierra, digámoslo así, ¿sí? De la misma gravedad, pues nosotros a todo lo que se nos asome le decimos peso, ¿no? O sea, a todo lo que sea medición de masa, incluso para nosotros es peso, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo hable de un átomo o elemento, esto va a ser peso atómico. ¿Qué lo vamos a simbolizar con una P y una A? Es muy relativo esto, algunos lo ponen P y A mayúscula, como quieran. Pongámosle P A mayúscula para que no se vaya a confundir con cosas. Esto desde ahora en adelante, peso atómico. Y lo mismo, en cambio, si yo hablo de una molécula, esto es el PM o peso molecular. ¿Ya? Miren esto. ¿Ya? Entonces, y si usted quiere decir un término general, ¿cómo lo va a decir? Peso molar o masa molar. ¿Ya? Si es que hablamos de un elemento, ese es peso atómico. Muy común que se lo diga así. De una molécula, peso molecular. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra todo esto? En la tabla periódica. ¿Qué unidades tiene todo esto? Ya sea que le quiera llamar masa molar, peso atómico o peso molecular, esta tiene las unidades de gramos sobre mol. Así viene expresado. En gramos sobre mol. Cuidado y vaya a confundir. Mucho cuidado y vaya a confundir con el peso, perdón, con la masa sola. La masa sola, esa masa sola, ¿sí? Esa está en gramos, en kilogramos. Es cuando usted se va a pesar, ¿no? Cuando va al médico o simplemente en su balanza de su casa, yo no sé. Usted dice, me voy a pesar, ¿no? Se para en la balanza y ahí le marca, ¿no? No sé, 70 kilogramos, por ejemplo, en mi caso. ¿No? Eso, o lo que sería lo mismo, 70,000 gramos, ¿no? Entonces, miren la diferencia. La masa solita está en gramos, en libras, en kilogramos, lo que usted quiera. La masa molar, esa está en gramos sobre mol. ¿No? Ojo entonces. Y además está tabulada. ¿Por qué está tabulada? Bueno, ahí viene otra explicación que es en base al átomo de carbono y todo el asunto. ¿Ya? Pero es yendo un poquito más allá, digamos así, ¿no? Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Katie, por favor, tal vez está atendiendo. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Ya, sigamos por aquí. Mire, yo con unas letras, entonces, ojo, le pongo la masa no es igual a la masa molar. ¿Ya? Como para tomarlo en cuenta. Porque la masa pues se expresa en gramos, mientras que la masa molar se expresa en términos de masa, pero sobre mol. Lo más común, gramos sobre mol. Podría haber miligramos sobre mol, kilogramos sobre mol, ¿sí? Pero es eso. Por eso la masa no es igual a la masa molar. No confundir las dos cosas. Ya. Ahora bien, vamos con un poquito ya de expresión, digamos, ¿no? Todo esto, de los ejercicios. Para esto, ¿cómo yo calculo? Vamos con ejemplos. En elementos, en los elementos, como ya les dije, está tabulado, está en la tabla periódica. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo el peso atómico se me ocurre, del carbono, por favor, alguien que esté con la tabla periódica por ahí me puede ayudar. Señorita Lidia, por favor, si tienen la tabla periódica a mano por ahí, o donde lo encuentren, pues van a buscar ustedes peso atómico. En este caso estoy pidiendo del carbono, ¿no? ¿Cuál sería? Roberto, tal vez alguien que esté con la tabla periódica.
12,0107. Ya. U. Max sabe decir ahí, ¿no? 12, desde ahora en adelante, entonces, para nosotros va a ser 12. Sería 0,01, ¿no? Normalmente se le suele redondear en este caso, por ejemplo, para el carbono, es muy común que nosotros manejemos el 12 nomás. 12 gramos sobre mol, entonces. ¿Sí? El U que dice por ahí, o el UMA, se interpreta como gramos sobre mol. Gramos sobre mol, ya. A ver, por ejemplo, me piden el peso atómico del sodio. ¿Cuánto sería? 22.9, no sé cuánto les va a salir. Podemos Sí, decir 22,9. que es de 23 gramos sobre mol. Interpretación, si queremos darle una interpretación más exacto. ¿Qué significa esto? En el caso del carbono, que tengo 12 gramos por cada 1 mol, ¿cierto? En el caso del sodio, 23 gramos por cada 1 mol también. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, el peso atómico o masa atómica para cualquier elemento químico está tabulado en su tabla periódica. Entonces, de eso no hay misterio con eso, no hay problema. Ahora, si es que yo quiero para compuestos ya, o como dijimos, para moléculas, en cambio esto será la suma de masas individuales, ¿no? Obviamente, con sus respectivas cantidades. ¿A qué me refiero? Vamos desde lo más simple, digámoslo, hasta lo que esté un poquito más complejo, si cabe llamarlo. Por ejemplo, yo tengo este compuesto de aquí que se llama etano. Y me dicen, por favor, calcule el peso molecular del etano, compuesto orgánico. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Usted simplemente pone en columna los elementos que forman dicha molécula y en primera instancia va a escribir la cantidad de átomos que tiene cada elemento de esa molécula. En este caso, el carbono tiene 2 y el hidrógeno tiene 6. ¿Sí? Ya, lo puse en azul. Cada uno de ellos lo multiplico por su respectiva masa atómica, ¿no? En el caso del carbono, como ya dijimos, es 12. Y en el caso del hidrógeno es 1. ¿De dónde sale, señor Gaspar, ese 12 y ese 1? ¿De dónde dijimos que salía ese 12 y ese 1? Había que Ese es el calcularlo. peso atómico Sí, ¿dónde se encuentra? en la tabla periódica. Sí, está tabulado, ¿no? Ya, no hay mayor problema con eso. Por favor, entonces aquí diremos 2 por 12, 24 y 6 por 1, 6. Sumamos y 24 más 6 nos da 30. ¿30 qué? Si usted me deja 30 así a secas, eso no tiene sentido. Es 30 Gramos gramos, sobre mol. ¿no? Y vamos a decir que este es el peso molecular de este átomo, de esta molécula, perdón, la molécula de etano. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Vámonos como que un poquito más complejo, si cabe decirlo. Ahora, y a mí me piden el peso molecular del, por ejemplo, hablemos del sulfato de aluminio, Al2SO4 3 veces. Directamente en la tabla periódica no lo va a encontrar, ¿no? Porque la tabla periódica me da pesos, masas de los elementos solos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer, señores y señoritas? A ver, lo que vamos a hacer es lo que les acabé de indicar. Ponemos en columna cada elemento. Tenemos aluminio, tenemos azufre y tenemos oxígeno. Ingeniero, una pregunta antes de que Claro. se me vaya.
El peso molecular es lo mismo que la masa atómica. Así es. No, lo que pasa es que, eso le digo, nosotros a veces confundimos. Lo que pasa es que masa atómica es cuando habla del átomo. Por ejemplo, el 12, como pusimos acá el ejemplo, ¿no? Por eso yo le digo que Ujú. yo lo que quiero es que seamos más objetivos con ese término. A veces dicen la masa atómica del ácido sulfúrico, por ejemplo. Está mal dicho, aunque tal vez usted lo calcule bien. ¿Por qué está mal dicho? Porque está diciendo masa atómica. Ese término atómico se lo utiliza solo cuando es, como vimos aquí, vean, de un átomo, el que está directo en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí sí está Ya. correcto decir peso atómico del carbono, peso atómico del sodio. Y yo les he escuchado y a veces es como, ¿qué les diré? Es como que profesionales se quedan con esa, ¿qué diríamos? Esa mala forma de expresar, digamos. Esa incorrecta, ¿no? Pero eso le digo. Entonces, es lo correcto, ¿no? Masa atómica o peso atómico cuando hablemos del elemento solo, del átomo. Entonces, Roberto, usted mismo, ¿qué es lo correcto decir? Por ejemplo, para el etano, para el sulfato de aluminio. Masa molecular o peso molecular, como usted quiera. Masa Es molecular. masa molecular. Si usted lo dice masa, también está bien. De hecho, eso está correctísimo. Yo le decía que por qué ahorita yo puse peso, porque en los libros siguen manejando así y como que vulgarmente se sigue manejando el término peso, ¿no? Pero lo importante Ya. es sí indicar si es atómico o es molecular. En este caso es molecular, en este caso que estamos aquí en moléculas, porque estamos hablando pues de moléculas, obviamente, justamente. ¿Ya? Ya. ¿Cuántos Gracias. aluminios? Usted mismo, Roberto, no se vaya. ¿Cuántos aluminios tenemos? Aluminios tenemos 26.98. No, o sea, no el peso. Dos. Primero la cantidad de Dos. átomos. Dos átomos de aluminio. ¿Cuántos átomos de azufre? Ay, perdón. Azul estamos escribiendo primero el Cuatro. número Cuatro. Tres. 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 Tres de azufre. 3. 3 nomás de azufre. ¿Y cuántos de Sí. oxígeno? 12. 12. Ajá. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso, señoritas? Escucho por ahí, señoritas, que por favor no les veo el nombre, disculpe. El siguiente paso, ¿qué sería? Atómico. El peso Multiplicar atómico. por su peso Ajá. individual o peso atómico. ¿De dónde lo van a sacar? De la La tabla masa periódica. atómica. ¿Cuánto es el aluminio? Aproxímale nomás de ahí. 27. Aluminio Sí, pesa 20. 27, sí. El azufre, 32. 32. Y el oxígeno, eso es ya eh, por de memoria, debemos aprendernos ya eso después, ¿no? El oxígeno pesa 16 o 15.99, no sé cuánto, 16. Se lo ¿Cuánto me da? redondea, ¿verdad? Sí, 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 aquí sí vale redondearlo, o sea, cuando son masas muy altas, digámoslo, que, que se puede hacerlo. ¿Cuánto sería entonces en el primer caso? ¿Cuánto nos da? 2 por 27, 54. 4. 54. En el segundo caso, 96. 96. Y en el tercero, 192. 192. ¿Sí? Sí. Ya. Sumamos todo y ahí tenemos el peso ya. ¿Cuánto me daría? 342. 342 gramos sobre mol. Este es el peso molecular del sulfato de aluminio. ¿Ya? Algo aquí. Miren que esta masa es alta. Ustedes incluso en sus exposiciones ya hablaron, ¿no? Decían el peso molecular de tanto, ¿no? Ahora ya saben o ya tendrán una mejor idea de qué estaban, de qué estaban hablando, ¿no? ¿Lo puede calcular usted? Sí lo puede, con lo que tiene tabulado, ¿no? El peso molecular es importante porque por eso, o sea,
El sulfato de aluminio, por eso tiene esa característica que Roberto habló, 2 personas parece que hablaron del sulfato de aluminio. Se utiliza como coagulante en los tratamientos de agua, justamente por el tener pesos bien altos. Policloruro de aluminio, que ya es un polímero, también gracias al peso, ¿no?, que tiene. Bueno, esto como dato adicional. Ahora, miren qué más podemos hacer aquí. Saquemos de toda la información a esto. Yo voy a tomar como ejemplo esto de aquí, el sulfato de aluminio, ¿no? A este compuesto también, valiéndome de las masas atómicas, masas moleculares, yo puedo expresarlo en porcentaje. ¿Cómo lo voy a expresar? Pues con una forma simple, ¿no? Algunos lo hacen con regla de 3, dicen 342 es el 100%. El peso total de cada elemento, ¿cuánto será? Dice, ¿no? Está bien. Si gusta, pues como para poner una fórmula aquí, yo diría el porcentaje de cada elemento es igual, ¿no?, al peso del elemento total, pongámosle así, porque algunos dicen, peso del elemento 27. No, pero eso sería si fuera un solo átomo, como son 2, son 54. Por eso le pongo entre paréntesis el total. Por 100, y bueno, dividido para el peso molecular, ¿no? Con peso molecular me refiero ya al peso total, el peso de la molécula, obviamente. ¿Ya? O aquí, si quieren, seamos más reales, utilicemos la misma, o de peso atómico más bien. Pero entre paréntesis le pongo el total, ¿no?, que es el total. Entonces, pongamos por aquí, a ver. Vamos haciendo, por ejemplo, para el aluminio. ¿Cuánto sería el porcentaje de aluminio? A ver si me están siguiendo la jugada. ¿Cuánto sería? 54, ¿verdad? Por 100 y dividido para 342, ¿no? 342. 15.78. 15.78%. Es el porcentaje. Es el porcentaje, exactamente. Yo lo que estoy expresando es en porcentaje. El rato que usted le hace porcentaje a cualquier número, digámoslo así, el rato que usted hace eso ya es adimensional, ¿no? No le vaya a poner nunca, ya es adimensional. Usted sabe que el porcentaje es adimensional, eso es. El porcentaje, ¿cuál sigue? Perdón, el porcentaje de azufre. ¿Cuánto sería? A ver, si me está siguiendo, señorita Sandra, por favor, ¿cuánto sería? Si le tiene o no, para el azufre. Diríamos 96, ¿verdad? Perfecto, multiplicado por 100, igualmente, dividido para 342. ¿Cuánto me da eso? 28.07. 28.07% mismo. Y nos queda el último, el oxígeno. Veamos cuánto es el porcentaje de oxígeno. En este caso será 192, porque aquí tenemos 192 pesos de todito el oxígeno, multiplicado por 100 mismo y dividido para 342. ¿Cuánto me da eso? 56.14. 56.14%. ¿Cómo interpretamos esto? La suma de todos ellos debe dar 100%, digo. Exacto, la suma de todo es justo, se adelantó ya. Claro, si yo hice correctamente, tiene que darme 100%, o 99.9 de pronto por los decimales, ¿no? 99.99, ¿verdad? Exacto. Entonces, miren, no faltará el ejercicio, eso les digo, bueno, ya a su tiempo, ¿no? Si hay que compensar, el siguiente semestre se lo hará, pero
Ya el ejercicio, ya metiéndose al análisis, por ahí le van a decir, por ejemplo, que este compuesto, usted puede verlo desde ese punto de vista, ¿no? El sulfato de aluminio está formado por 15.78% de aluminio, 28.07% de azufre y 56.14% de oxígeno. ¿Me servirá para algo esto? De ley, en análisis químico sirve muchísimo. ¿Sí? Los equipos, ¿no? Cuando nosotros normalmente realizamos estas investigaciones, normalmente suele darnos en porcentaje, de ahí nosotros somos los que armamos la molécula, digamos, ¿no? Es muy común hacer. Pero usted que le entienda así, ¿no? En el sulfato de aluminio, viéndolo desde el término de porcentajes, ¿cuál es el elemento que más aporta a esa molécula? Señoritas y señores, iba a decir un nombre, pues se me fue. Sí, casi no. Señor ¿Se puede Cristian, repetir? a ver, en el sulfato de aluminio, ¿cuál es el elemento que más aporta? Que se encuentra en mayor cantidad, según esto, según los porcentajes. ¿El oxígeno? Claro, el oxígeno es más de la mitad. Y repito, ¿tendrá alguna importancia esto en análisis? Sí, en análisis químico sí tiene mucha importancia esto, entender, ¿no? Entonces, mire, una forma fácil, ¿no? Cuando usted también le pidan expresar en porcentaje, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno. Esto quiero que lo revisen. Obviamente esto no va mañana en la prueba, ¿no? O sea, para su examen sí, seguramente algo de esto. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense en estos términos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Decíamos, habíamos hablado que en las unidades de medida, nosotros tenemos a la mol, que es la cantidad de sustancia en compuestos químicos. Decíamos que la mol no se lo puede medir directamente. Por ello, hay que recurrir a la relación masa-mol. Entonces, hay que entender un término llamado masa molar. En la masa molar, nosotros podemos distinguir dos aspectos, o sea, dos formas de describirlo, si cabe el término. Escribirlo como peso atómico o peso molecular. Peso atómico cuando hablemos de un átomo y peso molecular cuando hablemos de una molécula. Todo esto está expresado en gramos sobre mol. Les puse como advertencia aquí, dije, miren, cuidado no confundir masa con masa molar. Una cosa es la masa, otra cosa es la masa molar. ¿Ya? Bueno, después pusimos por aquí un ejemplo. Ustedes me ayudaron, dijimos, a ver, peso atómico del carbono es 12 gramos sobre mol. Esto salió de la tabla periódica. Peso atómico del sodio, 23 gramos sobre mol, también tabulado. Y finalmente les indiqué pues cómo calcular en una molécula, ¿no? En una molécula no es más que la suma, siempre tomando en cuenta el número de átomos que tiene esa molécula. Entonces, por eso, mire, este 2 es este 2 de aquí, y este 6 es este 6 de acá, ¿no? Lo mismo acá, este 2 es estos dos aluminios, este 3 pues es al 3 que estaría aquí, ¿no? Porque 3 por 1 es 3. Y el 12 pues es la multiplicación de 4 por 3. Y finalmente, bueno, pusimos una fórmula para que usted pueda esas masas expresarlo en porcentaje. Lo que tiene que hacer es multiplicar el peso atómico total por 100 y dividirlo para el peso molecular. En este caso, pues, para 342, que era del sulfato de aluminio. Bueno, el día jueves continuamos con un poquito más de esto. Tenemos para cerrar el tema. Y nada más.